SER Podcast. Diario Negreira. El caso desvelado por la cadena SER. Nuevo capítulo del caso Negreira, y me da a mí que no va a ser el último, que vamos a seguir hablando sobre todo esto. Hoy hemos conocido nuevas informaciones con los compañeros de Radio Barcelona. Adrià Soldevila, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas. Jordi Martí, buenas noches. Buenas noches. Sique Rodríguez, muy buenas. Buenas noches, Yago. Soldevila, por poner todo al día, digamos, que es la última información que tenemos, de qué se acusa y a quién. Pues mira, la Fiscalía acusa de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo a José María Enríquez Negreira, Sandro Rosell, expresidente del Barça, Josep María Bartomeu, expresidente del Barça, Óscar Grau, exdirector general del Barça en la época de Bartomeu, Albert Soler, exdirector de Deportes Profesionales en la época de Bartomeu, y al Fútbol Club Barcelona como entidad jurídica. Se denuncia también por administración desleal a Sandro Rosell, Josep María Bartomeu, Óscar Grau y Albert Soler. Y por falsedad en documento mercantil a José María Enríquez Negreira, a Josep María Bartomeu, a Óscar Grau y a Albert Soler. La Fiscalía, en este escrito, lo decías ahora hace un momento, considera que el acuerdo verbal al que llegaron el Barça y Enríquez Negreira tenía como fin que Negreira realizase actuaciones tendentes a favorecer al Fútbol Club Barcelona en la toma de decisiones de los árbitros, aprovechándose de su posición en el Comité Técnico de Árbitros. Esto lo dice la Fiscalía. Más cuestiones, sí que ¿por qué quedan exonerados penalmente Laporta y Gaspar si los pagos de los que hablamos se remontan a 2001? Es decir, pillaron sus periodos de presidencia. Porque los delitos están prescritos, de hecho alguno no existía en esa etapa. Recordemos que Laporta dejó de ser presidente en 2010 y Gaspar en 2003, con lo que en ese periodo el hecho delictivo habría prescrito y por eso no están investigados. Sí serán citados a declarar como testigos. Uh-huh. Y como testigos quiere decir que deben decir la verdad. Si no lo hacen, es un delito. El investigado puede mentir, el testigo debe decir la verdad. Jordi, ¿qué buscaban con todos estos pagos? Bueno, esta es la gran pregunta que se han hecho, Yago, los investigadores y la propia Fiscalía en el año largo que ha durado la investigación, porque arrancó en mayo de 2022, obtuvo una prórroga en octubre, noviembre de 2022 y hasta hoy. Y como apuntaba el propio Adrià Soldevila, la Fiscalía, ¿qué buscaban esos pagos? La Fiscalía parece tenerlo claro y en su escrito de denuncia pues asegura lo que escuchábamos, ¿no? Que a través de Sandro Rosell y de Bartomeu, el Barça, según la Fiscalía, alcanzó y mantuvo un acuerdo verbal estrictamente confidencial con Negreira a fin de que se realizaran actuaciones tendentes a favorecer al Barça en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos. Insisto, esta es la acusación, la hipótesis de la Fiscalía, toda vez que ha comprobado que las sociedades de Negreira percibían ingresos millonarios que no respondían, Yago, a ningún asesoramiento técnico real. En el momento en que tú haces unos pagos y a cambio no aparece nada, se levantan todas las sospechas de un oscuro deseo o de un oscuro objetivo. Ahora bien, a partir de aquí, esta teoría, esta hipótesis de la Fiscalía, habrá que probarla, habrá que ver en la instrucción cómo se va reforzando o no, y luego también en el juicio oral la prueba va a ser valorada. En definitiva, esto es lo que ahora la Fiscalía tendrá que intentar demostrar y probar en el juicio oral que se va a abrir. Al hilo de esto, Adrià, ¿de qué facturas estamos hablando? ¿Qué importes? Pues mira, el importe total es de 7,3 millones de euros entre 2001 y 2018, pero, como decía, sí que como los delitos están prescritos antes de 2010, pues se investiga desde la presidencia de Sandro Rosell hasta 2018, que es cuando terminan los pagos. 2011 a 2018. Son entre los dos, entre Rosell y Bartomeu, casi 5 millones de euros los pagados a José María Enríquez Negreira. Por cierto, esto se inicia por una investigación fiscal que se hace al Barça porque declaró mal dos impuestos en los años 2015, 2016, 2017 y 2018. Son el impuesto de sociedades y el IVA. Dejó de declarar correctamente unos casi 900.000 euros que, sumados a la multa, a los intereses de demora, pues se acabó pagando un poco más de 1 millón de euros en una conformidad que se firmó en julio de 2021, ya con Laporta de presidente.
otra de las cuestiones es, sí, que el impacto reputacional. En cuanto a reputación, ¿cómo puede influir todo esto? Porque tiene que ser un daño terrible. Ya está influyendo porque fuentes del club nos cifraban en 12 millones de euros extra lo que va a costar la financiación del nuevo Camp Nou, es decir, pedir el dinero a los creditores por la crisis reputacional encarece el crédito en 12 millones de euros al año antes de saber lo que iba a decir Fiscalía, con lo que ahora quizás sea hasta peor, porque el Barça tenía previsto o tiene previsto cerrar la financiación del nuevo Camp Nou antes del 30 de marzo. Veremos si puede cerrarla o no, eso por un lado. Después, ¿qué van a decir los patrocinadores en una crisis de esta magnitud? ¿Cómo va a afrontar el Barça negociaciones de posibles fichajes, sabiendo que el club puede ser sancionado, por ejemplo, por UEFA, que ha abierto una investigación? Veremos cómo termina al margen de la vía penal, con lo que la crisis reputacional en el club reconocen que es muy elevada y, como te decía, ya antes de la decisión de Fiscalía cifraban en 12 millones de euros extras anuales lo que les iba a costar de más el pedir el crédito para el nuevo Camp Nou. ¿Y a todo esto explicaciones para cuándo, Jordi? ¿Para cuándo se espera que hable Laporta? Bueno, recuerda que Laporta dijo, se comprometió a dar explicaciones públicas, a ofrecer una rueda de prensa para, digamos, dirimir todas las dudas que pudieran existir, pero también dijimos en el Larguero y en el Que T'hi Jugues, en nuestros programas durante toda la semana, que poco a poco se iba imponiendo una voz dentro del club de esperar a dar explicaciones por parte del Barça cuando se conociera el contenido íntegro de la denuncia y de las investigaciones de la Fiscalía. Bien, ese contenido ya se ha producido, esas investigaciones ya se conocen. Quizá el Barça incluso querrá saber qué dijo el presidente Bartomeu en su declaración ante la Fiscalía o qué dijeron sus ex altos ejecutivos, pero el compromiso era de dar explicaciones públicas que, por cierto, se están retrasando. Y mientras tanto, pues bueno, ya hemos conocido estos asuntos que ahora hemos ido detallando, incluso el de las facturas, que realmente, como decía Adrià Soldevila, es llamativo. Es que al final aquí lo que se produjo es una especie de Negreira en nómina. Percibía mensualidades que podían oscilar entre los 40, 45, 50.000 euros, pero es que además en estas mensualidades de este orden destacaban algunos meses donde las facturas del señor Negreira ascendían, por ejemplo, a 145.000 euros, cuando se trataba, dicen, de proveer al Barça de una grabación de partidos y visionado de selecciones de la Copa del Mundo en Brasil. Hay otra factura de 100.000 euros que corresponde, según la Fiscalía, según su investigación, a grabación de partidos y visionado de equipos españoles en competiciones europeas. Al final la Fiscalía tiene muchísimas dudas de que realmente esos pagos, esas facturas, estuvieran sustentadas en informes, análisis y vídeos. Bueno, además unos informes y unos análisis bastante caros, por otra parte. De todas maneras, creo sí que el gran matiz que ha habido con el cambio de lo que dice el Barça de se buscaba un asesoramiento, se buscaba que se pasasen informes de árbitros en concreto para que en el club los jugadores, los técnicos supiesen cómo actuaban más o menos cada uno. Eso es más o menos lo que ha ido defendiendo el Barcelona, que estaba contratando los servicios de Enríquez Negreira. La Fiscalía hoy mete este matiz de favorecer al Barça, o que recibió dinero para favorecer al Barça en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase el club. Evidentemente no estamos hablando de lo mismo. Sí, lo que pasa es que esa es la tesis de la Fiscalía. Correcto. Que luego deberá probar. Hay que demostrar, claro. Dice en su escrito que Rosell y Bartomeu llegaron a un acuerdo verbal y confidencial, cito textual, verbal y confidencial con Enríquez Negreira para que a cambio de pagarle él hiciera actuaciones que beneficiaran al Barça a nivel arbitral. Además, añade la Fiscalía que dejan de pagarle en 2018 porque Enríquez Negreira es destituido como vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Esa es la conclusión a la que llega Fiscalía. Insisto, esto está en la denuncia, pero luego Fiscalía tendrá que probarlo. Y sobre los pagos, pues sí llama la atención, por ejemplo, que la mayoría de meses de junio
se multiplica el pago de las facturas que ha ido recibiendo Enríquez Negreira mes a mes, con estos 145.000 euros de los que hablaba Jordi Martí en junio del 2014, o los más de 100.000 en junio del 2015. El resto de facturas son básicamente de 40.000. Y por otro lado, también es interesante lo que apunta Fiscalía de que la gran mayoría del dinero fue retirado mediante cheques al portador, cobrados por dos personas que le entregaban el dinero en efectivo a Enríquez Negreira. Dos personas designadas por Enríquez Negreira que retiraban el dinero en cheques al portador y se lo entregaban a él para y lo que hiciera lo que no se sabe claro. que hizo, y por eso Fiscalía también ha encargado un estudio patrimonial, de una investigación patrimonial del propio Enríquez Negreira y de su entorno familiar próximo, de Enríquez Negreira y del entorno familiar próximo. Ha encargado Fiscalía una investigación patrimonial para saber si el dinero se puede encontrar en algún sitio de estos. Jordi, esto tiene muy mala pinta. Veremos lo que se demuestra y lo que realmente, al final, en lo que llega la investigación, lo que llega el juicio, lo que llega finalmente todo este asunto, pero huele fatal, ¿eh? Bueno, vamos a ver, ¿no? Ahora empieza la instrucción en sede judicial. Esta instrucción, Yago, se va a alargar. Es posible que alguien que ahora figure como testigo pase a ser investigado, o al revés, o que aparezcan, cuando se conozca el relato en su conjunto, aparezcan más personas que puedan ser investigadas, y sobre todo siempre recalcar que estamos ante presuntos delitos, que estamos ante presuntos delitos, y que en efecto, como tú recordabas, Yago, habrá que ver cómo se va probando todo esto, insisto, en sede judicial. Ahora bien, el gran titular, los pagos del Fútbol Club Barcelona a Negreira de 2001 a 2018, mientras ejercía su cargo como vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, superaron los 7,3 millones que cobró a través de sus dos sociedades. Y otra cosa que también hemos ido contando estos días, Yago, es algo que también recoge hoy el escrito de denuncia de la Fiscalía, algo que siempre alertó y levantó las sospechas de los investigadores, que es que Negreira tenía prácticamente un único cliente. Que era el Fútbol Club Barcelona hasta el 2018. Y como también nosotros contamos en su momento, esos WhatsApps, esos burofax que también Negreira envió al propio Bartomeu, amenazándole con desvelar irregularidades si no seguía contando con sus servicios y, por lo tanto, si no seguía haciéndole los pagos. Y hay un detalle también interesante, y es que al margen de los pagos a Negreira, aparece también en este escrito de Fiscalía otros pagos que ya habíamos explicado en la cadena SER que existían entre junio del 2016 y octubre del 2018, que son pagos que van una parte al hijo de Negreira a través de una sociedad que es Soccercam, pero que se vehiculan a través de un exdirectivo del club, ex miembro de la comisión deportiva del Barça B, del filial del Barça, que es Josep Contreras, que falleció el 26 de diciembre o 25 de diciembre del año pasado, de 2022. Claro, son facturas que ascienden a 450.000 euros. 450.000 euros en 2 años, de los que 297.000 van al hijo de Enríquez Negreira, y los otros, unos 153.000, se los queda el propio Contreras como intermediario. Es el porcentaje de comisión como intermediario. Es una persona que fue, y en ese momento era, miembro de la comisión deportiva del Barça B. Claro, que un miembro de la comisión deportiva del Barça B cobre del club 153.000 euros por una comisión, pues llama bastante la atención. Y recuadrar que Josep Contreras será una de las personas de confianza en Cataluña de Ángel María Villar. Por cierto, Soldevila, que queda fuera de momento el hijo de Enríquez Negreira, porque vienen a decir que no tenía por qué saber las actividades del padre, ¿no? No tenía que poder tener conocimiento de ellas. No tenía por qué saberlo, tampoco dice si estaba o no de acuerdo con las actividades de su padre, pero ha podido acreditar, lo pudo acreditar ante la agencia tributaria y lo ha podido acreditar ante la Fiscalía, que sus trabajos estaban sustentados con informes y vídeos. Lo ha podido acreditar. Es algo que, por ejemplo, Enríquez Negreira no ha podido hacer.
Decía Jordi. No, también quería decir algo relacionado con la próxima instrucción. Recuerda, Yago, que en la declaración, cuando fue llamado a declarar ante la Fiscalía, Enríquez Negreira aludió a una enfermedad, aludió al Alzheimer, y que eso pues evitó en aquel momento su declaración. Bueno, esto realmente, digamos, la aportación, el interrogatorio a Enríquez Negreira va a resultar vital para la instrucción, pero lógicamente, si hay esta enfermedad, pues entonces tendrá que ser un médico forense del propio juzgado el que dictamine si está o no en condiciones de declarar. Bueno, estamos hablando ya de temas procesales, como también hay uno que tampoco tenemos que descartar, o por lo menos situar sobre la mesa o en el horizonte. No podemos descartar que al final la Fiscalía General del Estado, cuando ya está estudiando el caso con la Fiscalía de Barcelona, no se puede descartar que este asunto se traspase a la Fiscalía Anticorrupción que dirige Alejandro Luzón. Bueno, te lo digo porque también es un asunto que no debería extrañarlos. A veces son cosas que pasan, son traspasos relativamente habituales. Lo dejamos aquí explicado y expuesto porque no se podría descartar incluso que se hiciera cargo del asunto la Fiscalía Anticorrupción. Destacar también, perdona, sí, Iago, que la Fiscalía requiere al Barça varios aspectos. Uno de ellos es que le informe de quién era el CEO, el director financiero, el tesorero y el jefe del área económica del club entre los años 2011 y 2014. El CEO, el director financiero, el tesorero y el jefe del área económica del club entre estos años 2011 y 2014, porque también podría tener alguna responsabilidad, y es que en la denuncia, aparte de Bartomeu y Rosell, ya se incluyen el que fue CEO del club en la etapa de Bartomeu, Óscar Grau, y el que fue directivo de deportes profesionales, Albert Soler, dos ejecutivos de peso de la etapa de Bartomeu. Fiscalía también quiere saber cuáles eran los ejecutivos de peso de la etapa de Sandro Rosell. Hay novedades también en Soldevila con el tema Barçagate, también destapado en su día por la cadena SER. Que la gente no confunda Barçagate por un lado y caso Negreira por otro. Los dos destapados por la cadena SER, pero que no son lo mismo. Y los dos tienen una persona en común, que es Josep María Bartomeu, la titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que tiene el caso Barçagate sobre la mesa, que tiene dos ramas. Una es la rama grande de la de querella por administración desleal y corrupción entre particulares, presentada por unos socios del club. La otra rama es la querella presentada por injurias y calumnias por Jaume Roures. El empresario Jaume Roures presentó esta querella a raíz de varios mensajes en dos perfiles en redes sociales. En Facebook una página se llamaba Jaume un film de terror, y en Twitter se llamaba Jaume de Terror también. Ahí se emitieron unos mensajes dirigidos por la empresa Nightstream, que es la empresa contratada por el Barça y que denunciamos en la cadena SER. Pues la titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona ha decidido enviar a juicio a Josep María Bartomeu y a su mano derecha, Jaume Masferrer, por un delito continuado de injurias graves con publicidad, a raíz de esos mensajes en las redes sociales. Les ha impuesto una fianza de 100.000 euros a cada uno, bajo la amenaza de embargo de sus bienes si no la depositan en 24 horas. Va a estar ocupado Bartomeu en los próximos meses. No os aburrís por Barcelona, ¿eh? En los últimos añitos os aburrís poco, ¿eh? No, la verdad es que hemos tenido muchos casos que han afectado a prácticamente todos los que han sido presidentes del Barcelona. Incluso el llamativo caso de Sandro Rosell, que estuvo 2 años en prisión provisional, y que fue finalmente absuelto. Pues nada, que ya tendremos nuevo capítulo en el caso Negreira seguro. Seguiremos también pendientes del Barçagate y lo contaremos todo. Adrià, Sique, Jordi, abrazo a los tres, a descansar. Un abrazo, Iago. Igualmente. Diario Negreira, el caso desvelado por la cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.